¿Cómo están? En esta ocasión voy a hablarles sobre otro punto de matemática interactiva, es decir, del curso de precálculo. Eh, un punto sobre, aquí les voy a compartir un punto sobre el concepto de circunferencia inscrita y circunscrita a un cuadrado. La situación es esta, voy a ponerle aquí más tamaño a nuestro Jupyter Notebook. Y bueno, pues tenemos A, B, C y D, los vértices de un cuadrado. Las coordenadas de A son 1 y 1, la de B menos 1, 1, C, sus coordenadas son menos 1, menos 1 y D de coordenadas 1, menos 1. Y lo que debemos de determinar son las ecuaciones de la circunferencia inscrita en el cuadrado y de la circunferencia circunscrita a este mismo. Entonces, vamos a mostrar pues que en este gráfico que hemos hecho con Matplotlib, uno puede ver el cuadrado azul y una circunferencia verde en su interior y una circunferencia roja en su exterior, pero que esa circunferencia contiene los vértices del cuadrado. Entonces, la circunferencia roja que contiene los vértices del cuadrado, pues a esa es la que llamamos circunferencia circunscrita. Entonces será, entendemos como circunscrita a eso, una circunferencia que contiene a los vértices del cuadrado. Y la circunferencia inscrita será la circunferencia que está en el interior, pero que sea tangente a los lados del cuadrado. Entonces, en realidad, la circunferencia escrita, diremos que es escrita cuando lo único que comparte con el cuadrado son 4 puntos, que son puntos de tangencia, o los llamamos puntos de tangencia. Y bueno, pues para nosotros este punto, resolverlo, uno ve que en realidad pues el cuadrado que le dieron fue un cuadrado cuyo centro es el origen de coordenadas, entendiendo centro del cuadrado como donde se corten sus diagonales. Entonces, uno ve que si traza las diagonales de este cuadrado, pues las diagonales de él van a cortarse en el origen de coordenadas. Ese lo llamaremos entonces centro del cuadrado, que es también su centro geométrico. Bueno, pues entonces, siendo un cuadrado así, cuyo centro es el origen de coordenadas, pues sus circunferencias inscritas y circunscritas también tendrán como centro al origen. Uno ve que el cuadrado, según como lo dieron, nos quedó que cada uno de sus lados mide 2 unidades. Vemos que el lado inferior, no viendo acá va desde menos 1 hasta 1 en el eje X, es decir, tiene una longitud de 2 y así para los demás lados. Y entonces, como uno puede ver, entonces también la circunferencia inscrita, según el gráfico, tendrá también como uno de sus diámetros, el diámetro horizontal, también medirá 2 y tendrá una medida de longitud 2. Luego su radio será de 1. Entonces, el saber el radio de la circunferencia inscrita y ya su centro nos permite saber su ecuación. Bueno, pues entonces tendremos una circunferencia de radio 1 centrada en el origen. Pues esa circunferencia es x2 más y2 igual a 1. Y ya para la circunferencia circunscrita, veamos cuál podría ser su radio. Ya sabemos su centro. Su radio tendrá que ser, pues uno puede unir el origen de coordenadas con uno de los vértices del cuadrado, que es un punto de la circunferencia circunscrita. Entonces, si lo unes, te quedará una diagonal de este cuadrado pequeñito, de este cuadrado de la cuarta parte del cuadrado total.
Y entonces, y mira que ese cuadrado pequeño es del lado 1. Entonces, un cuadrado del lado 1 tiene diagonal raíz de 2. Si lo haces por Pitágoras, uno ve que efectivamente la diagonal de un cuadrado del lado 1 mide raíz de 2. Haciéndolo como considerando este triángulo formado por la diagonal de este cuadrado del lado 1 y dos de sus lados consecutivos. Entonces, pues 1 al cuadrado más 1 al cuadrado me da 2 y la raíz de ese 2 me da la hipotenusa, que en este caso es la diagonal de ese cuadrado del lado 1. Y en este caso es el radio de la circunferencia circunscrita. Es así, pues el radio de la circunferencia circunscrita es raíz de 2 y está centrada en el origen, luego su ecuación tiene que ser x2 más y2 igual a el cuadrado de ese radio, que es, en este caso, el cuadrado de raíz de 2, que es 2. Entonces así ya tendríamos las ecuaciones de esas dos circunferencias. Entonces uno diría, bueno, pues la primera, la circunferencia escrita dijimos que era x2 más y2 igual a 1, que es una de las circunferencias más conocidas, la circunferencia unitaria. Entonces decimos la circunferencia inscrita es de ecuación, no, aquí nos queda x2 más y2 igual a 1, y ya le ponemos una línea más a nuestro cuaderno, le ponemos, bueno, y la circunferencia circunscrita es de ecuación, como está centrada en el origen, siempre una circunferencia centrada en el origen siempre será de ecuación x2, x2 más y2. Esto te indica que está centrada en el origen y es igual al cuadrado del radio, en este caso al cuadrado de raíz de 2, que es 2. Y así te queda la circunferencia circunscrita, ya su ecuación, que es lo que nos pedían hacer. Entonces así lo solucionamos, pero graficando previamente a los objetos. Para esa graficación, que puede ser no uno hacerla manual, hacer la misma deducción, es decir, yo también podía ver simplemente, si no sabía todo eso, pues hacerlo a mano. Entonces, me voy acá y en una paginita adicional yo digo, bueno, pues sí, ¿cómo vamos a deducir eso? Y ponemos aquí en dibujar, pongámoslo en negro, y dibujamos pues nuestro sistema coordenado, un esbozo de él. El punto 1, nos dijeron que el cuadrado era de vértices 1,1, aquí va, sería uno de ellos, el otro sería menos 1,1, el otro sería menos 1, menos 1 y el otro sería 1, menos 1. Entonces aquí me quedaría el vértice A, B, C y D. Y trazo el cuadrado, un esbozo de él, una medida aproximada. Y ya uno diría, pues la circunferencia escrita sería una circunferencia que es tangente, centrada en el origen. Bueno, pues lo hacemos ya con otro color para la inscrita. Entonces tiene que pasar por acá, este punto, tangente a este punto. Es decir, que esa circunferencia escrita tiene que tocar a los lados del cuadrado en el punto medio. Entonces el punto medio de los lados va a ser eh, el punto de tangencia. Y ahora sí ya nos quedaría un dibujo aproximado, un esbozo de esa circunferencia escrita. Y ya uno vería que es que efectivamente entonces esta porción, este segmento sería el radio, uno de los radios, y que tiene longitud, pues va a tener igual a esta misma longitud, que es la mitad de todo el lado del cuadrado, que la mitad de todo el lado del cuadrado, pues es 2. Luego este es 1. Luego el radio de la inscrita, R sub i, llamándolo R sub i, sea 1. Centrada en el origen, lo que te lleva a que si es centrada en el origen es x2 más y2, y si el radio es 1 es igual a 1 al cuadrado, es decir, 1.
y ya con eso terminó. Y para la circunscrita, pues bueno, pues traza una que pase por este vértice, por este y este vértice, entonces, y por este y este vértice, y por este y este vértice. Ya nos queda un dibujo feíto, pero de una circunferencia circunscrita, en donde pues su radio, uno de ellos los puedes trazar desde el centro hasta un punto de ella. Recuerden que del centro al punto de la circunferencia, pues ese segmento se va a llamar segmento radial, ese sería el radio de la circunscrita, R sub C. ¿Y cuánto mide eso? Pues mire que eso es la diagonal de este cuadrado del lado 1. Ah, bueno, pues como este mide 1 y este también, pues este mide raíz de 2 por Pitágoras, porque 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, la raíz me da la hipotenusa, porque la raíz de la suma de los cuadrados es la hipotenusa. Entonces así me quedaría la raíz de 2 igual a la hipotenusa, que en este caso es el radio de la circunscrita. Y ya teniendo el radio de la circunscrita, pues entonces, y como está centrada en el origen, quedaría x2 más y2 por estar en el centrada en el origen, igual al el cuadrado del radio, que en este caso vimos que era raíz de 2, y ya con eso mire que tenemos las dos ecuaciones. Ese es, lo puedes hacer manualmente. Aquí es porque te lo hace el Matplotlib más bonito, y te digo que para hacer un Matplotlib, pues importamos a NumPy, la librería de cálculo numérico, importamos a Matplotlib, la de visualización, creamos una figura de 8 por 8 centímetros con plt.figure, creamos unos ejes para poder metrizar. Entonces agregamos a la figura un subplot, le ponemos una cuadrícula con ax.grid con argumento true, creamos el eje X como un segmento que va desde el punto menos 2, 0 hasta el punto 2,0. Recordad que para trazar el Matplotlib lo que hacemos es una lista de Python con las abscisas y una lista de Python con las ordenadas de los puntos que quieras unir con segmentos rectilíneos, que es lo que hace la función plot cuando grafica, que es que traza puntos y los une con segmentos. Así también graficamos el eje Y, que también lo vamos a graficar uniendo los puntos 0,-2 hasta el 0,2. Creamos también, trazamos el cuadrado con ax.plot de igual manera, donde las abscisas de los vértices del cuadrado son 1, menos 1, menos 1, 1, 1, y las ordenadas son 1, 1, menos 1, menos 1, 1, y lo queremos pintar azul, entonces aquí le ponemos blue. Este es uno le llama, el argumento va a ser blue y el parámetro es color. El parámetro color lo llevamos con el argumento blue para que lo pinte azul. Y con la función plot también le decimos que grafique la circunferencia, vamos a poner de segundo la circunscrita. Esta es, bueno, la primera la inscrita, y la inscrita va a ser, nosotros previamente creamos una función que grafica circunferencias dándole el radio y el centro. Entonces ella me crea una lista de los puntos a unir. Entonces ya con eso, pues la función plot, vos le das las abscisas de los puntos y la lista de las ordenadas de los puntos, y ella te grafica esa circunferencia. Bueno, y si quieres ponerla de qué color la inscrita, pues digámosle que sea amarilla, entonces color yellow. Entonces ya nos quedaría amarilla la circunferencia inscrita. Aquí este comentario lo ponemos arriba mejor, para que nos quepa todo. Vamos aquí arribita. Y separamos un poquito. Y aquí, la circunferencia circunscrita de la misma manera, con la función plot, le damos la lista de los puntos de la circunferencia circunscrita de radio raíz de 2 y centro en el origen.
Para decirle las abscisas, le digo así, con la notación para slicings de los arreglos de NumPy. Y para las ordenadas, ya para decirle, bueno, vamos a tomar de la matriz de los puntos la segunda columna, es decir, la indicada con 1. Y ya creamos el archivo con este gráfico. Y ya lo corremos y ya nos muestra, miren que la inscrita en amarillo, la circunscrita en verde, pues, aunque eso lo podemos escoger, vamos a ponerle que color, hombre, que también la circunscrita sea, podemos pintarla, vamos a ponerle purple, y miren que ya ahora sí la circunscrita en purple y o morado y la inscrita en amarillo. Y así ya como mostramos, pues bueno, una mecánica como de cómo, o una manera de cómo trazar un gráfico con Matplotlib, y le podemos poner el título, que podemos ponerle con ax.título, y una cadena de caracteres que diga pues, bueno, pues un cuadrado con su circunferencia inscrita y su circunferencia circunscrita. Ese título, aunque nos quedó como un poquitico largo, x.title, cadena de caracteres, vamos a ver, el texto me lo está, vamos a ponerle aquí, circunferencia cir, aquí sería cir, circunscrita, x.title, bueno, x.subtitle, a set title, y ahí sí. Y para que, y le ponemos también aquí, coma, color, vamos a ponerle que ese título, como tenemos fondo oscuro, pues sea de color blanco, pues white. Miren que ya lo vemos un cuadrado con su circunferencia escrita y su circunferencia circunscrita. Así le ponemos un título y bueno, uno también puede incluirle los vértices al cuadrado para indicarlos, vértices A, B, C y D, que son, recuerden que son los puntos que unen los lados consecutivos. Bueno, y eso los queríamos mostrar como la manera de razonar pues este ejercicio de precálculo, utilizando pues Matplotlib y OneNote para su deducción de solución. Muchas gracias.